un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, este es un nuevo episodio de Lo que queda del día podcast. Muchísimas gracias por estar allí. Soy Paula Molina, en las grabaciones está Ulises Aldea y hoy compartimos la conversación con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, quien se refiere a la acusación constitucional que avanza en la Cámara de Diputados y Diputadas y pasa al Senado. La directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo opina respecto a esta AC y las modificaciones que podrían hacer más difícil en el futuro presentar este tipo de acusaciones. Estamos aquí, estamos en Lo que queda del día en Cooperativa. Nos escuchamos a través de cooperativa.cl, la aplicación, el 93.3 FM, que es la frecuencia para la región metropolitana, y estamos transmitiendo para todo Chile y para todo el mundo. Avanza la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y para hablar de la acusación, pero también de proyectos, por ejemplo, que apuntan a modificar los requisitos para presentar una AC, vamos a conversar a esta hora con nuestra entrevistada, es Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Marisol? Muy buenas tardes, bienvenida una vez más a Cooperativa. Gracias, Paula. Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los hechos de las últimas horas apuntan a el avance de la acusación constitucional dentro de la Cámara de Diputados o diputadas. Usted ha estado planteando sus ideas respecto a esta acusación constitucional, pero me gustaría volver un poco hacia atrás y preguntarle qué distingue, si distingue algo a esta acusación de las acusaciones constitucionales que hemos estado viendo en los últimos años, Marisol. Bueno, pienso que lo que no es novedoso es que se acuse constitucionalmente a un ex ministro de Estado, porque indudablemente las acusaciones de los últimos años han recaído básicamente en ministros de Estado, con la excepción, ustedes recordarán bien, de las acusaciones contra ministros de la Corte Suprema, que finalmente terminaron siendo destituidos en el cargo. Pero a mí me parece, y así lo he planteado, que esta acusación tiene la particularidad de no lograr configurar los deberes jurídicos que se le imputan al exministro de Hacienda. Dicho en otras palabras, se le imputa negligencia, mal desempeño en su cargo, pero eso no es suficiente para configurar una responsabilidad constitucional que lleve aparejada la inhabilidad por 5 años para desempeñar cargos públicos. Ya, esa es su opinión. Ahora, lo que se está cuestionando aquí es la elaboración de las proyecciones fiscales y del informe de finanzas públicas, ¿no es cierto? Aquí así es. Se sabe que hay una proyección que depende de distintos factores, pero quienes impulsan la acusación constitucional creen que aquí existe mérito para presentar este instrumento. Lo cual nos enfrenta a distinguir cómo se diferencia una discrepancia técnica o económica de una eventual infracción constitucional que podría justificar la acusación constitucional. ¿Cuán importante es si es establecer esa diferencia? ¿Qué escenarios se abren si no es posible distinguir entre una discrepancia, como decíamos, técnica y una infracción a la Constitución? Pienso que su pregunta, Paula, nos interpela desde el punto de vista de la responsabilidad de los parlamentarios. Responsabilidad que tiene que ver, en primer lugar, con entender que la acusación constitucional es un mecanismo de última ratio. Y si se sostiene en la acusación constitucional que existían advertencias previas del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional en relación con los errores, inadvertencias o negligencias que se le imputan al ex ministro Grau, la pregunta lógica que surge es ¿por qué no se activaron esas alertas a través de los mecanismos de fiscalización política que dispone la Cámara de Diputados? Y me refiero básicamente a la posibilidad de interpelarlo o de constituir comisiones investigadoras. Se habla de un déficit de alrededor de 2,1 billones de pesos que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dicho que no están explicados. Pero ayer mismo el Consejo Fiscal Autónomo señala que esto no se habría debido
a errores aritméticos y tiende más bien a fundamentar desde el punto de vista técnico, no jurídico, que se hayan producido esas inadvertencias que yo entiendo que se deben en gran parte al manejo de imponderables económicos que es absolutamente imposible prever con certeza. Ahora, usted menciona al ministro de Hacienda, al ministro Quirás, y me gustaría preguntarle respecto al papel que tiene un ministro de Hacienda en ejercicio en relación a la acusación que se presenta, porque la acusación está definida como un mecanismo del Congreso, y si es así, ¿qué papel cumple un ministro en ejercicio en relación a una C que se presenta dentro del Poder Legislativo? Lo que ocurre es que respecto a esa pregunta, Paula, es indispensable distinguir lo que sucede en un régimen presidencial como el nuestro, a diferencia de lo que sucede en un régimen parlamentario. En un régimen presidencial donde los ministros de Estado no son a la vez parlamentarios, estos dependen exclusivamente de la confianza del presidente de la República. La Constitución y la ley los define como los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en la administración y el gobierno del Estado. En consecuencia, el ministro de Estado viene siendo un brazo ejecutor que está a cargo de un sector determinado de la vida pública, de la vida nacional, y que responde directamente ante el presidente de la República. Por eso en un sistema presidencial la acusación constitucional es la última ratio, porque cuando un ministro no se comporta debidamente en el cargo, lo que exige un sistema presidencial es que sea el presidente quien le exija cuentas y eventualmente le pida la renuncia en el cargo. Lo que ocurre, termino con esto, es que la acusación constitucional en general en los diversos gobiernos ha sido utilizada como un mecanismo de los parlamentarios para presionar a los presidentes de la República a fin de que haga renunciar o que le pida la renuncia a un determinado ministro de Estado, y eso a mi juicio desvirtúa el sentido de la acusación. Y respecto al ministro Quirós, al ministro en ejercicio, él ha salido a contradecir, por ejemplo, al Consejo Fiscal Autónomo por el informe de deuda pública, y son sus declaraciones las que primero plantean este error en las proyecciones. Y mi pregunta es si la acusación es facultad exclusiva del Congreso, que si cabe algún tipo de lectura institucional, comentario, cuando es un ministro de Estado en ejercicio el que asume un rol, podríamos describir como activo en la actual acusación contra su antecesor. Lo que pasa es que también lo que sabemos hoy día los ciudadanos, a raíz de toda la transparencia que había en torno a este tema de la acusación constitucional, es que efectivamente el actual gobierno se encontró con una situación inconfortable desde el punto de vista económico, y yo en ese sentido entiendo que lo que ha hecho el ministro de Hacienda es transparentar esa situación, pero no solo la ha transparentado, sino que derechamente ha imputado responsabilidades, pero hasta ahí se puede quedar él, hasta imputar las responsabilidades, porque cobrar esas responsabilidades indudablemente en el sistema institucional chileno no le corresponde al ministro de Hacienda. En primer lugar le corresponde al electorado. En una democracia somos nosotros los ciudadanos los que le pasamos cuenta a los gobiernos que no lo han hecho bien. Y en segundo lugar le corresponde, como usted ha dicho, al Congreso Nacional a través de los mecanismos de fiscalización política y en último término a través de la acusación constitucional. Por lo tanto, creo que es legítima el planteamiento del ministro Quirós, pero él hace un planteamiento técnico, repito, que no necesariamente se traduce en un error que a mi juicio tenga consecuencias jurídicas. Estamos conversando con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, en medio de la presentación de esta acusación constitucional y antes de su votación. Un grupo transversal de representantes propuso elevar las firmas para presentar una AC. Se apunta a que eso podría hacer un uso eventualmente más acotado de la herramienta. ¿Cómo ve esa propuesta? En primer lugar, valoro que en ese grupo transversal existan parlamentarios, concretamente algunos diputados que estuvieron
por declarar inadmisible el día de hoy la acusación constitucional por no encontrarle justamente mérito jurídico, independientemente de las consideraciones políticas. Pero en segundo lugar, respecto de los senadores que allí también estaban y otros diputados que pueden haber estado a favor de esta acusación, lo que yo valoro tremendamente es que haya un grupo transversal de parlamentarios que haya manifestado la conciencia acerca de que la acusación constitucional no se está usando debidamente. Y al no usarse debidamente, uno vuelve la mirada inmediatamente a las normas que regulan la acusación constitucional y aparece como evidente que los requisitos para deducir una acusación constitucional son relativamente fáciles hoy día. No menos de 10 diputados. 10 diputados en 355 es efectivamente una cantidad muy reducida. Por lo tanto, se eleva la exigencia en este proyecto a 20 diputados. Pero otra cosa que me parece muy interesante es que plantean que la infracción a la Constitución, cuando se acusa a un ministro de Estado, debe ser abierta. Lo mismo que para el presidente de la República si se le imputa infracción a la Constitución y a la ley. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Es que es muy distinto imputar una infracción genérica a la Constitución. Yo le puedo decir a usted no cree en la supremacía constitucional. En cambio, la infracción abierta supone un estándar mucho más exigente. Usted tiene que probar efectivamente que más allá de principios, más allá de las declaraciones que contiene la Constitución, ha habido una infracción que configura un ilícito constitucional. Eso es parte del debate que ya se ha abierto hace algún tiempo en Chile y que gana particular fuerza cada vez que enfrentamos una nueva acusación constitucional, cuestión que es relativamente seguido. Marisol Peña, muchísimas gracias por los comentarios en Cooperativa. Gracias a usted, Paula, que tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La expresidenta del Tribunal Constitucional, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo en Cooperativa. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.